Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Beatriz Arboleda, pero aquí en este canal ustedes me conocen como Sueños Dream. Soy la creadora oficial de esta cuenta. De hecho, creo que es la única cuenta que he visto que se dedica a esto. Pero para los que no me conocen y para los que nunca han estado en este perfil, sean bienvenidos. Es un gusto tenerlos por aquí. Y pues lo normal, suscríbanse, comenten, compartan. Casi nunca digo esto, pero ahorita lo quiero decir. Y pues así pueden estar pendientes de cada vez que subo contenido. La verdad es que he subido contenido muy lento, pero voy a forzarme un poquito más. Entonces les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Y esta introducción va a ser un poquito larga porque quiero ponerlos en contexto de por qué este video, y además que ha pasado mucho tiempo, y como ha pasado mucho tiempo desde el último video, entonces tengo que ponerlos en contexto para las personas que ya vienen conmigo y para los nuevos. Para los nuevos que están viendo este video y los que los van a ver, les voy a pedir que para que puedan entender este video tienen que irse al primer video donde hablo sobre donde Dios me mostró un hombre que iba a ser mi futuro esposo, y luego tienen que irse al otro donde hablo donde me conocí con él. Entonces la secuencia va así. El primer sueño que subí hace 5 o 6 años. No me acuerdo cómo dice el título del video, pero en el primer sueño yo hablo de un hombre el cual me venía mostrando Dios como desde el 2015, que podría ser mi futuro esposo. En ese solamente hablo de un hombre que se ha venido apareciendo en mis sueños y en el que Dios me decía que me iba a casar con él. De hecho, yo digo claramente que los sueños me fueron progresivos porque al principio no le miraba el rostro y luego ya le veía el rostro. Y para que tengan más información, vean el video. En el segundo video, ya no es un sueño, sino que ya es la experiencia vivida de haberlo conocido. De que pasó en la vida real, yo no lo esperaba. Y sé que Dios nunca miente y no me ha dejado mal, pero no lo esperaba, pero sucedió. Entonces yo les conté la experiencia. Entonces, esos 2 videos son los que se han vuelto más populares en mi canal de YouTube y son los que han desatado un montón de preguntas. Y ahora, a raíz de eso, les voy a dar la continuación con el segundo sueño de los 3 videos que voy a subir, que con este serían 3 videos. Creo que estamos claros ahí. De hecho, no se olviden que les dije que este video va a ser un poquito largo, pero va a ser bueno porque ustedes van a entender. De hecho, si me pongo a hacer memoria, yo empecé a soñar con un futuro esposo desde antes. O sea, en el 2015 yo ya tenía, esos sueños ya eran repetitivos. O sea, yo me separé en el 2012. Y a partir, no sé si del mismo año 2012, yo me separé en junio del 2012, un 24 de junio, 2012, 13, 14, 15. Se podría decir que del 2017 hacia atrás, yo venía soñando con este hombre. Digamos que desde el 2013, 14, entre unos o 2 años yo empecé a tener estos sueños, que incluso al principio para mí eran muy extraños porque en mi mente, y hasta ahí yo estaba casada con otro hombre y amaba a este hombre. Entonces la idea de pensar en casarme con otro hombre era absurda en mi cabeza, ¿ok? Entonces ahí es donde luego viene el sueño entremos más en materia. Para mí la idea era absurda. Y luego empecé a tener estos sueños donde veía un hombre que me decían que iba a ser mi futuro esposo. Pero si yo profundizo más en esta larga travesía de mi soltería, los sueños y un futuro esposo, yo tuve primero un periodo donde el primer sueño era que yo veía un hombre, incluso en el primer video hablo de eso, donde yo comencé mirando a un hombre de espalda
y no, pero nunca le podía ver su rostro, pero en el sueño me decían que yo me iba a casar con él, que yo lo iba a conocer y que él iba a ser mi esposo. Y siempre lo miraba mayor que yo, entre unos 40, 50. En ese entonces yo tenía unos 24, 23 años. Entonces yo era como que no, Dios no me puede hacer esto. Y en mis sueños este hombre siempre era blanco, pero simplemente lo miraba de esta parte, o sea, la parte de atrás. Esto ha venido como por etapas. Tuve una temporada, no sé si un año, no sé cuántos sueños tuve así. Yo creo que tal vez después los descarté. Tuve muchos sueños repetitivos donde simplemente le veía la parte de atrás a este hombre. Era la misma escena una y otra vez. Una habitación como con paredes blancas, pero no habían paredes, pero una habitación. Después que tuve un periodo de soñar que veía a este hombre así y yo me despertaba toda confundida, empezó la segunda etapa donde ya empecé a ver sueños como más compuestos, donde ya veía a un hombre. Y no me acuerdo exactamente si el primer sueño fue donde yo ya vi que era un hombre blanco de ojos azules, porque luego es que hubieron muchos sueños, sino que yo no les paraba atención porque yo estaba enamorada de mi ex y yo todo lo quería con mi ex, entonces no eran importantes. Yo los tomaba como sueños, como que no sé, de alguna parte menos de Dios, porque no quería verlo así, porque no lo concibía. Y después de eso entró la etapa donde yo ya empecé a ver a este hombre en muchos sueños repetitivos. Y ya empecé a soñar que siempre nos conocíamos en la iglesia. En todos los sueños que yo he tenido siempre lo conocí en una iglesia donde yo estaba, él estaba ahí y nos conocíamos y al poco tiempo nos casábamos. Pero después ya lo empecé a ver como que en diferentes formas. Intento decir, o sea que era blanco, pero digamos en uno era peli castaño, en otro era pelirrubio, pero mantenía el color blanco de su piel y los ojos. Y rubio, sí. Ese patrón no cambiaba, solamente cambiaba como su altura o su peso, pero básicamente era lo mismo. Luego comenzó ya esa etapa así, como que a soñar, donde ya yo lo veía a él y tenía hijos. Siempre en mis sueños me decían que él tenía 2 o 3 hijos, siempre aparecía esa misma escena. Y ahora sí, después de esa segunda etapa donde yo ya veo un hombre, es que llegamos a la parte donde pasa el tiempo, viajo a Nueva Zelanda y boom, en una iglesia me encuentro con él. Y ese es el sueño, ese es el último video que ha tomado mucha fuerza. Ese no fue un sueño, sino que es una experiencia real. Y ahora sí, vamos a soltar qué pasó después de que nos conocimos en la iglesia. Y yo les conté que él se casó. Actualmente él está casado, pero antes de eso pasó algo más y eso es lo que nos está trayendo aquí. Después de eso, que él se va y de repente viene y se casa, yo tuve otro sueño y ese sueño lo tuve un sábado 25 del mes 10 del 2017. Ya ha pasado mucho tiempo, estamos en el 2024. A mí hablar de este tema de el matrimonio, el noviazgo y el futuro esposo me tiene un poquito cansadita, debo admitirlo, porque ya cumplí 35 y estoy soltera. Y ya he hablado con Dios y le he dicho, Dios, yo ya no quiero hablar de esto, ya no quiero que me des más sueños al respecto, porque siento que ya toca una parte sensible en mí, que yo ya he soltado, ya no quiero saber nada de ella, quiero vivir la vida que a lo mejor esta es la vida que tú planeas para mí, pero vamos a contar el sueño. En este sueño comencé mirando a este hombre, el cual ya había conocido, que estaba en su país. Lo que significa, no se olviden que después que nosotros nos conocimos y pasó ese momento así todo de película, al poco tiempo él se regresa a su país. Cuando él se va, aunque no hubo conexión, no hubo conexión en el sentido de que no hubo comunicación, pero estaba esa cosa en el aire, como cuando uno está enamorado, y de repente él se va así de la nada. Yo le pregunto a Dios qué pasó, que no entiendo, porque yo estaba esperando que algo sucediera. Y además que esta persona hablaba inglés, yo no tenía nada de inglés, apenas tenía un año en Nueva Zelanda.
y pues se fue. Pero obviamente yo esperaba que algo extraordinario pasara, algo más, porque ya eso que había pasado ya era extraordinario, pero yo quería que algo más sucediera. Entonces yo estaba un poco fatigada porque la ansiedad de lo conocí, era él, y de repente ¡pum!, se va. Y entonces en una de esas semanas de yo estar orando, yo tengo un sueño donde yo lo veo a él en su país y lo veo que yo lo tengo abrumado. O sea, yo estoy invadiendo todos sus pensamientos. Yo podía ver todas sus emociones y él no dejaba de pensar ni un segundo en mí. Después de eso, yo lo miraba a él fatigado, lo miraba que caminaba de un lugar a otro, lo veía en una habitación con su traje, su ropa, y lo veía que él caminaba de un lugar a otro así desesperado, y se había metido mucho en oración pidiéndole dirección a Dios, porque literalmente yo estaba invadiendo sus pensamientos y me había metido en su corazón, y él quería, como quien dice, saber que eso que le estaba pasando venía de Dios. Y era súper loco porque a mí me estaba pasando exactamente lo mismo, pero en mi caso yo sí estaba segura. Y como yo quedé confundida, mire, Dios es tan lindo que yo no sé por qué la gente piensa que Dios no escucha. Y Dios dijo que voy a mostrarle algo a ella porque yo quedé confundida. Y la cosa es que en esa escena yo veía que él hablaba, balbuceaba, y yo podía escuchar la oración era esa, como que Dios, ¿quién es ella? O sea, él se asustó cuando me vio y cuando nos conocimos, porque, o sea, yo alteré todas sus emociones, yo alteré todos sus sentimientos. Lo que yo causé en él era algo que él nunca había vivido y no lo esperaba, incluyéndome a mí. O sea, ambos estábamos pasando por un proceso como que, ¿qué es esto? Pero sabíamos que era real y que estaba pasando, pero él tenía dudas y quería saber si yo venía de Dios. O sea, básicamente yo puse sus sentimientos de cabeza. Eso fue lo que sucedió. Y él también puso los míos de cabeza. Entonces en el sueño veo que después de tanta oración, el Señor le habla y le confirma y le dice que sí, que soy yo. Así que él inmediatamente, ni corto ni perezoso, él se regresa obedientemente, se regresa al país donde yo estoy, pero él ya viene decidido a casarse conmigo, con anillo de matrimonio y todo lo demás, porque él quería simplemente que Dios le confirmara. Pero sucede que cuando llegó, una persona se opuso a que nosotros comenzáramos el momento del cortejo, de conocernos. ¡Ay! Mis sueños sí que son una película. Entonces cuando estamos, cuando él llega, obviamente él va a buscarme, pero yo en mi sueño no me acuerdo quién era esa persona, es que ha pasado a mí, esto fue en el 2017, gracias a Dios yo escribo, tengo el cuadernito aquí. Yo tengo el recuerdo que yo sé quién era esta persona, pero esa persona no es parte ni de la vida de él ni la mía. Yo sí la distingo porque es una persona que conozco en mi vida del pasado, pero en el sueño pues era relativo. Me lo mostraban que estaba en la iglesia y que tenía un poder muy grande sobre ambos y que él nos impedía seguir adelante con el cortejo de boda. Pero no solamente fue eso, no solamente era esta persona que tenía una gran autoridad en la iglesia, sino que la mayoría de las personas se opusieron a nuestra relación porque yo era nueva en la iglesia, porque ellos no me conocían, porque no sabían si yo era una Jezabel, no sabían si yo le quería hacer daño, si yo le quería quitar su dinero. Y, o sea, para ellos no estaba bien visto que se casara conmigo porque, en pocas palabras, yo no era digna de él, porque tanto en el sueño como en la vida real, él era una persona, o sea, él era un pastor. Y lo curioso es que a mí nunca me han gustado los pastores por la responsabilidad que lleva estar al frente de una iglesia. Y yo siempre le decía al Señor, a mí no me permita ser hija, yo quiero ser, no sé, esposa del salmista, del baterista, del evangelista, del profeta, pero de un pastor no, porque no sé. Y él era como un pastor dentro de esta comunidad, era uno de los pastores. Y le tenían mucho aprecio, mucho cariño, era lo que yo veía en mi sueño. Era una persona muy importante. Entonces ellos mismos como que estaban planeando conseguirle una persona
y dentro de lo que ellos habían planeado no existía una chica como yo. No existía, o sea, era imposible. Entonces, por esa razón y mil más, yo no era la indicada para él. Además, si entramos a profundizar un poco más sobre esta situación, la verdad es que yo sí era nueva en ese tiempo en la iglesia, o sea, todo coincidía. Yo sí era nueva en la iglesia, ellos a mí no me conocían, no sabían quién era, pero lo más importante, y sí él tenía una gran presión sobre él. O sea, él estaba como en el ojo del huracán, él estaba en la mira de todos. Y todos estaban pendientes de que la esposa que él fuera a elegir fuera una mujer digna de él. O sea, yo era indigna, pero ante los ojos de Dios, yo era la persona indicada para él. Y lo importante era que él lo supiera y que yo lo supiera y que teníamos su aval. Pero sabemos que en las iglesias se maneja mucho la religiosidad y a veces Dios está hablando, muchas veces Dios está revelando, pero como a nosotros no nos parece, decimos no y no y no y no, no. Y eso fue lo que sucedió. Por eso tanta controversia en el sueño y también en la vida real. Después de eso, ya pasó a otra escena y lo veo a él. Lo veo que estaba en un barranco, en un río. Pero como por decir, al otro lado del río. Yo estaba a este lado y él al otro lado, pero estaba en un barranco. Pero este río no era un río normal. O sea, en vez de correr agua, era como una especie de lava. Y esta lava era toda pegajosa, como color morado, como mermelada, pero era pegajosa. Y yo veo en el sueño que él se lanza para cruzar el río hacia donde yo estoy, pero él queda atrapado en el río. O sea, no, la lava no lo deja avanzar y lo tiene como pegajoso, lo tiene como pegado, o sea, él no avanza. Pero me llamó la atención que en su rostro él tenía una expresión de decepción, como que algo lo decepcionó y se veía como que súper extremadamente decepcionado. Fuera de que quedó atrapado en la lava, no podía cruzar hacia donde yo estaba, tenía una apariencia de una persona decepcionada por algo muy fuerte. Y miraba que él trataba de nadar, pero no podía. Y se quedó sin fuerza, o sea, ya no tenía ganas de seguir. Y todas estas hermanas, estas personas de la iglesia que están alrededor de él, le decían, o sea, prácticamente lo tenían abrumado, le decían un montón de cosas. Le decían que él tenía que hacer esto, que él tenía que hacer y él no tenía que hacer, y que yo no, y que yo, o sea, le ponían un montón de problemas. Y él era como una persona como que le gustaba obedecer y que no hubieran problemas y que todo estuviera bien. Y se cargaba y se tragaba todo lo que le decían en la congregación, por lo que él era una persona de alto rango. Porque él era un hombre muy humilde y un hombre de Dios. Después de eso, yo estoy al otro lado del río mirando la situación, porque yo estoy al lado donde él quiere llegar. Yo decido lanzarme al río e ir por él, ir a ayudarlo. Y no lo pienso y sin importarme nada, sencillamente yo me lanzo a este río de lava y empiezo a nadar hacia él. Y desperté cuando yo estaba nadando por llegar hacia él para ayudarlo. Ese fue el sueño que yo tuve después del encuentro que tuvimos en la iglesia y que nos conocimos. Pero en mi sueño yo tengo muy claro, tengo el vivo recuerdo de que prácticamente que él vivía como en un mundo de mentiras. Él sí era un hombre de Dios. Era un hombre, porque Dios me lo decía y ya me lo había mostrado. Él era un hombre humilde, sencillo, un hombre que realmente le apasionaba hablar de Dios, hacer el bien, ayudar a los demás, llevar el evangelio de verdad a las personas. Pero él no tenía la capacidad como de decirle a los que estaban por encima de él, sus grandes líderes, que era lo que él quería. Porque él pensaba que de esa forma era servirle a Dios y para no causar problema no decía sus verdaderos sentimientos, sino que le decía todo que sí. Entonces, y una de las cosas que él quería era una esposa, y casualmente era yo, pero en vez de ayudarlo lo estaban hundiendo. ¿Y por qué pasaba esto? Porque tenemos que entender que el 90% de las iglesias que se llaman decir cristiana en el mundo, los acompaña un espíritu de religiosidad.
o sea, son religiosos y la religión va apartada de Dios. Entonces ellos tienden a controlar y organizar la vida de las personas sin importar lo que Dios diga y lo que la persona quiere. Y eso era lo que pasaba con él. Como era una persona muy querida, amada, respetada, influyente, era un pastor, entonces ellos ya habían decidido qué clase de esposa tendría que él tener y cuál es la vida que él tenía que vivir. Pero mientras tanto Dios en el sueño yo podía ver que llevaba tiempo diciéndole que tenía que salir como que de ese cubo, de ese huevo. Y él no lo había hecho por miedo al que dirán, por miedo a que, no sé, que pasaran muchas cosas. Y yo eso lo entiendo porque yo pasé por ahí. Y esa era la razón por la cual él estaba así. Porque de haber sido una reacción diferente, yo estoy segura que yo hubiera sido la esposa de ese hombre. Entonces ahora les voy a compartir una nota que tengo yo en mi libro respecto a este sueño. Pero más que una nota, realmente es lo que yo entendí claramente del sueño y que incluso lo leo y es la misma situación. Dice, en este sueño entendí que quien peleaba por mí en realidad era él. Yo soy la que está triste y sin fuerzas por los obstáculos que la iglesia nos ponía y él es quien quiere seguir luchando por mí y cruza el río. O sea, en realidad estaba viendo la situación opuesta. Por eso le digo que los sueños nunca son lo que uno exactamente ve, sino que los sueños son como en parábolas. Entonces la que estaba con cara de decepción y triste, que ya no quería nada, en realidad era yo. Y eso es verdad porque yo después de eso yo quedé muy decepcionada y o sea, en fin, yo no quería ya nada. Y se podría decir que ahorita también estoy en esa etapa porque después de este sueño continuaron llegando más sueños y hasta me podía adelantar a decirles que de otra persona porque a la final él se casó. Recordemos que yo les conté que él se casó, sucedió lo que yo vi. Él se dejó dominar por lo que la iglesia le dijeron, por lo que él tenía que hacer y se casó y actualmente está casado y pues yo quedé en el aire. Pero Dios no se quedó con eso. Algo más pasó. Después de ese sueño, Dios me continuó dando un par de sueños más que por ahí tienen que estar y los voy a buscar. Tengo otra nota aquí en mi cuaderno de sueños. De hecho, este es el viejo, tengo que transcribirlo. Dice, debo decir que yo conocí a este pastor en el mes de octubre, casi a finales del año 2017, justo después de cumplir un año de haber llegado a Nueva Zelanda. Prácticamente yo lo conocí en mis inicios llegando a Nueva Zelanda. Tal vez si las cosas se fueran dado como tenían que haberse dado, mi estadía en este país hubiera sido más fácil. No sé, tampoco quiero pensar en lo que pudo haber pasado porque no pasó nada. Y pues les quiero decir que estamos en el 2024, yo ya tengo 35 y sigo soltera. Y lo que al principio creí que podía manejar porque pues estaba viviendo el proceso, el duelo desde que me separé, he pasado por muchas etapas, pues a este tiempo, ya este tema yo se lo estoy tocando y lo estoy compartiendo con ustedes, pero Dios sabe que se ha convertido en un tema muy sensible. Voy a ser sincera y me voy a desahogar. Ha sido un tema muy sensible que, si se dan cuenta, hasta hablé despacio porque me toca muy profundo, porque casarme era o fue uno de mis sueños y hasta el día de hoy no se ha dado. Y pues yo siento pues que ya no hay más. Hasta ahí fue todo. Incluso yo tuve la esperanza de que algo pasara en el tiempo porque a él le buscaron esposa súper rápido. A él, yo diría que él no se casó, a él lo casaron. Y yo tenía hasta ahí la esperanza de que no sucediera y ya después, ¡pum!, sucedió. Después de eso porque nosotros nos hicimos amigos en redes sociales, aunque nunca compartimos nada, nos hicimos amigos en redes sociales, pero yo después de eso yo lo eliminé y pues nunca le escribí. O sea, nosotros no tuvimos oportunidad de relacionarnos, no hubo nada. Y ya luego con el tiempo me olvidé del tema y lo dejé en el pasado y se quedó en el pasado. Pero yo seguí teniendo sueños y esos sueños se los voy a compartir. Bueno, no siendo más,
Después les hablaré un poco más del tema sobre de cómo yo me siento frente al tema de la soltería y muchas cosas que han sucedido que quiero compartir y quiero aprovechar este espacio para desahogarme. Pero no siento más, este fue el sueño de esta noche, porque es de noche y esta tarde. Y espero que responda a las dudas de los muchos usuarios que me comentaron. Y voy a ver si coloco por aquí los mensajes. Todos los mensajes que ustedes me dejaron de los 2 videos. Y tal vez así pueda responder un poco más sus dudas, porque hubo gente que realmente me preguntó como que necesito el desenlace de esta historia. Y pues ya no siendo más, me quiero despedir. Dios les bendiga, gracias por estar aquí, gracias por tener esa paciencia de sentar y escucharme. Espero que no haya sido muy largo, pero quería hacerlo así para que pudieran entender de dónde venimos y para dónde vamos. Y en las próximas horas, días, voy a estarles subiendo el resto de estos videos y también de un boom que les traigo así sorpresa, que tampoco me lo esperaba y se los voy a compartir. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por apoyar el contenido, gracias por preferirme. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video. Besos y nos vemos en la próxima. Chao.